Oli, 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 ¿cómo están? Yo soy Johnny Cardona y estamos en una edición especial de La Más Draga, en esta sección que vamos a ampliar el conocimiento sobre un tema específico que últimamente ha sido muy sonado, muy mentado y de alguna manera nos causa muchas preguntas y justamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Y para eso estoy con Abel Villanueva Hernández, él es director de proyectos culturales, juventud y diversidad sexual en México Negro AC. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Johnny. Muy bien, aquí listos para platicar sobre este tema. Muchas gracias. No. Bueno, pues justamente vamos a hablar de blackface. Es un tema que, como decía yo, está muy mencionado, está muy compartido, pero creo que desafortunadamente todos tenemos muchas dudas de establecer específicamente qué es blackface, qué no es blackface, cómo identificarlo, cómo atacarlo, cómo erradicarlo quizá. Pero antes de eso, cuéntanos un poco qué es México Negro. Bien, México Negro es una asociación civil que fue fundada en 1997 en la costa chica del estado de Guerrero, con presencia también en la costa del estado de Oaxaca, principalmente en las poblaciones afrodescendientes de nuestro país, aquellas que escribía Gonzalo Aguirre Beltrán. Somos una asociación antirracismo, luchamos en contra de la discriminación, en pro de los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes en nuestro país y mitigando o intentando mitigar prácticas de discriminación hacia las personas por color de piel. Perfecto. Ahora, específicamente tú, ¿qué haces en México Negro? Ok, en este momento, bueno, en México Negro hacemos de todo, todos. Ok. En este momento a mí me toca coordinar el fortalecimiento de los liderazgos juveniles, de potenciales que se encuentren en las comunidades afrodescendientes de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, la Ciudad de México, en temas específicos de juventud, para justo como en contra de los adultocentrismos, y en tema de diversidad sexual. Es un tema que se abrió recientemente dentro de la organización. La organización lleva un proceso lento en cuanto a la apertura de los temas, no porque no se quiera, sino porque la lucha afrodescendiente empezó con un reconocimiento, después con un conteo, ahora con leyes secundarias, con la creación de institutos que atiendan sus problemáticas, y sobre eso necesitamos abarcar lo demás: juventud, género, educación, y entre esos está la comunidad LGBT. Claro, porque justo qué bueno que dices conteo. Bueno, pues este año es la primera vez que el INEGI, después de un trabajo que ustedes realizan, eh, contempla la categoría de afromexicano y justo en el conteo, pues, le preguntaban a las personas, ¿te consideras, te asumes, vives como afromexicano? Sí, aquí en casa mi esposo dijo que sí. Ok. Me siento orgulloso de estar casado con un afromexicano. Entonces, fue un proceso, no fue fácil, ¿no? No, no. De entrada, esto nace en 1994 y es como en manera de exponer que la cultura de ciertas poblaciones de la Costa Chica eran diferentes a las de aquellas que las rodeaban. Y era porque toda la gente sabía el por qué nuestro color de piel allá es diferente, por qué nuestra comida es diferente, por qué nuestras expresiones folclóricas son diferentes, pero no se reconocía y no se hablaba de ello. Entonces empezaron como festivales culturales. En 1997 México Negro se constituye como la primera ONG que habla en el país de derechos de las personas afrodescendientes. En ese momento se hablaba de personas negras, porque el término adoptado en esa zona del país es negro. No hay nada negativo con la palabra en esa zona del país. Después abarcamos a los derechos colectivos, se empezó a buscar el reconocimiento constitucional, empezar a que el Estado, exigir que el Estado tuviera políticas públicas en atención a estas comunidades que eran igual o más pobres que las comunidades indígenas. Entonces, lo del INEGI se empezó a plantear desde el año 2005. Para el censo del año 2010, el INEGI fue el primero que dijo que no podía contabilizar a la población afro porque no existía una ley que lo obligara a hacerlo. No había interés político de hacerlo, posturas de Estado. En el 2011, recordarán que se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de derechos humanos,
los tratados internacionales se vuelven o adquieren el mismo carácter que la Constitución Federal. Entonces se empezó a hablar. UNESCO declaró el año 2011 como el Año Internacional para las y los afrodescendientes. Entonces se empezó ya a trabajar en materia jurídica. Hasta el año pasado se consiguió el reconocimiento constitucional y es por eso que hoy, después de 22 años de lucha, se consiguió que en el conteo se identificara a las personas que se consideraban afrodescendientes. Pues qué belleza, la verdad. Felicidades. Es Muchas un gracias. pasito que dimos como sociedad colectiva hacia adelante. De reconocimiento de cultura. O Ok, sea, México se presume como este país diverso en materia cultural, pero no terminamos de reconocerla del todo. Y claro, más con un sector poblacional que es fundamental en la historia del país, antes y después de que se creara la nación. claro. Ok. Entonces, con este parámetro y este escenario, Ujú. entendemos que ustedes son una ONG a la cual nos podemos acercar con una duda muy grande, porque si Sí. bien el concepto, el término, la palabra no empezó este año, no empezó el año pasado, tiene una gran historia. Sí tenemos recientes meses, yo creo que por el confinamiento y por el movimiento Black Lives Matter, a raíz del asesinato de George Floyd, en donde la gente empezamos a saber más y escuchar más blackface. Pero entonces, en este segmento, yo representando a todo el equipo de La Más Draga, quisiéramos aprender. Entonces, de entrada, ¿qué es blackface? Ok, blackface es esta técnica de maquillaje que se utilizaba como un recurso teatral a partir de la década de 1830 en Estados Unidos para representar a las personas negras, a las personas afrodescendientes. Em, si hoy por hoy en México, y este es un ejercicio que puede hacer la gente en su casa, no logras identificar figuras mexicanas, hablemos de algo mexicano, no logras identificar figuras, actores afrodescendientes, no, una gran lista de actores afrodescendientes. En 1830, en Estados Unidos, donde la esclavitud seguía vigente en los estados del sur, inclusive en México, el estado de Texas, Coahuila, en ese entonces todavía lo tenía vigente, eh, pues no existían actores afrodescendientes. Entonces, actores blancos en el teatro representaban, en cuestiones circenses, representaban a personas afrodescendientes pintándose completamente de negro, aseverando sus labios, representándolos de una forma burda, exagerando y sobre todo hipersexualizando. Eso es blackface. Okay. Yo también, de alguna manera, sabía, ¿no? Porque digo, no nací ayer, que el blackface también, lo oprimente del blackface es que justo lo que acabas de decir, negaba espacios laborales a actores afrodescendientes, ¿no? O sea, ¿por qué si vas a representar o sea, necesitas una persona afrodescendiente, no la pintes, contrata a alguien afrodescendiente, ¿no? Es un poco también esa violencia que se vivía en ese sentido. Sí, claro, y eso es parte del contexto social de esos años, porque en esos años había personas que no consideraban a las y los afrodescendientes como personas. Ok, Entonces, sí era mucho más grave y de hecho, algo muy criticable en el blackface es que se utilizaban esas técnicas humorísticas o estos recursos humorísticos para esconder un poco todos los crímenes de lesa humanidad y la denigración que existió hacia las personas afrodescendientes en Estados Unidos en esa época. ok. Es decir, mientras las personas afrodescendientes reales estaban siendo esclavizadas, maltratadas, discriminadas o bajadas, las personas afrodescendientes, ¿no? Falsas, digamos, ¿no? Pintadas, se representaban como felices, alegres, Alegres. divertidos, hipersexuales, como para decir, no, no están sufriendo, ¿eh? Ojo, no, no sufren. Qué horrible. Al contrario, son divertidos y vénganlo a saber porque son divertidos. Oye, ahorita se me puso en la cabeza una cosa, Dime. porque ya ves que luego me gusta, bueno, me gusta mucho Disney. Entonces, quizá esta parte es lo que hace que Canción del Sur sea una película tan problemática en la actualidad, porque el hombre, que sí es afrodescendiente, sale, pero él es feliz y él no pasa nada, no hay esclavitud, no hay nada. Ok, Sí, claro, o sea, vas entendiendo el contexto social, o sea, una vez que analizas todos los factores, ubicas
ubica ciertos elementos en muchísimas expresiones. Y las artísticas es en donde tenemos más problemas. Claro. Sí, porque creemos que es para entretener, porque es divertido, porque pues, no pasa nada, ¿no? Independientemente de que creemos que es para entretener, lo justificamos de esa manera. O Ok. sea, ay, es humor. O sea, no es real. Y bueno, esto permea no solamente a un tema de afrodescendencia, sino un tema de lo que gustes. En todo, Sí, en ok. todo. Bueno, digamos que eso fue el contexto que le da origen a la palabra y al concepto, pero Sí. ¿qué pasa en México? ¿Cómo es el blackface en México? Ok, mira, México Negro ha estudiado en sí o ha recopilado información sobre blackface en México desde el año fijo como parte de nuestra agenda desde el año 2010. Ok, Y fue a partir de un tema con respecto al Canal 2. ok. Digamos que el blackface en México se empezó a estudiar ya real como fenómeno social a partir de que empezábamos a contrastar la información de las personas afrodescendientes que rompían su frontera regional y que si bien allá no tenían ningún problema con que entre unos y otros se llamaran negro Ujú. o negra, cuando salían de esa frontera regional y llegaban a lugares como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, entendían la carga peyorativa que tenía la palabra. Claro. Y a eso, nosotros le decimos el factor convivencia. Ok. La típica gracia de una persona en Guadalajara, en Monterrey, de al ver una persona afro, es hablarle como cubano. O intentar, o apodarle el negro Tomás, o apodarle negrito bimbo, o apodarle el bambucha. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, son consecuencias a partir de 2010 empezamos a estudiar el impacto social del blackface en las comunidades afrodescendientes. Empezamos con las de Guerrero y Oaxaca, de ahí nos extendimos con las de Veracruz. En México, hoy por hoy, nosotros identificamos dos categorías de blackface. Ok. Una podríamos Déjame anotar, denominarlas, porque yo estoy en clase. ok, Entonces, perfecto, ok. Categoría uno. eh, positivas Ok. y nosotros les denominamos interpretativas enaltecientes. Ok. Eso sería como positivo. Positivo. Uh-huh, Interpretativo, enalteciente. Ok. uh-huh. Y De ahí luego, tenemos lo negativo, claro, obviamente. que son de las que más ejemplos tenemos. Y ¿Y esa cómo nosotros se las llama? llamamos humorísticas denigrantes. Ok. Humorística denigrante. Ok. Uh-huh. Como ejemplo, a ver, vamos a jugar con los ejemplos. Dentro de las interpretativas enaltecientes, Ok. nosotros ubicamos No, primero mejor dime una terrible. una terrible, ok. Sí, mejor vámonos a las Pues humorísticas denigrantes. la que dio inicio a nuestra investigación, o sea, Ok. a tomarlo como tema de agenda, es el Mundial de Sudáfrica, bueno, la transmisión Ajá. del Mundial de Sudáfrica 2010 en México por el Canal 2, Ok. por Televisa. Ok. Eh, Existía, no sé si todavía exista, yo honestamente ya casi no veo televisión, existía una versión del programa Primero Noticias que se Ok. le llamaba Primero el Mundial. Si la gente lo busca en YouTube, todavía se va a encontrar videos de ese programa. Ok. Era un programa en el que se dedicaban a hablar de las noticias que salían en el Mundial en Sudáfrica. Sí, a Y reportar lo en mejor del México, mundial. Ok. México es el país pionero en meterle humor a los eventos deportivos, desde la existencia de Imevisión. Sí, sí. Entonces, en Televisa se les ocurrió, que era muy buena idea, adecuar la escenografía, como lo hacen en todas las ediciones de mundiales o de Juegos Olímpicos, adecuar la escenografía a Sudáfrica. Entonces, hicieron una aldea africana, Bueno, pero había como de esqueletos, monografía, ¿no? O sea, como cari- caricaturesca, pues. caricaturesca. Dios. Exactamente, la palabra es caricaturesca. Había esqueletos colgados y teníamos personajes, teníamos nativos africanos en la aldea bailando y corriendo y mientras los conductores blancos perfectamente estaban dando las notas. Una de esas, digamos que de los puntos donde ya nos basamos para trabajar, No, es bueno, que ya de todo esto está terrible, pero bueno, después, no, ¿se todavía te pone peor? falta, se Ay, pone Dios. peor.
Se pone peor. Mira, después de eso, contrataron a los actores para que hicieran a los africanos, a los aldeanos que iban a estar ahí, pero eran claramente personas blancas. Y las pintaron de negro Ay, no. completamente. De hecho, se alcanzaba a ver cómo en el codo se veía blanco. Mm, Perdón, en la axila se la veía axila. blanco. Pues sí, en las, Sí, ¿cómo se llama? Articulaciones, en en donde las doblamos. articulaciones. Exacto, Se ok. veía blanco. Les pusieron unas pelucas con un chino muy, muy crespo. Eran pelucas muy crespos. Claro. Y todavía algunos les pusieron un huesito amarrado aquí con taparrabos y los hacían hablar en este acento denigrante que usan Sí, para sí, 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 referirse a las sí. personas afros. Ellos decían que venían de Tepetongo y hablaban con el guaguatonga y los hacían caminar un poquito corvados, Qué horror. Simioide, ¿no? un poco simioide, Ok. actitudes simioides. Entonces, en ese momento, varias ONGs se pronunciaron en contra de esto, también gente de la academia, que fue la primera gran aliada del movimiento afrodescendiente en nuestro país, y se envió una carta de inconformidad a Televisa. Ellos respondieron que no lo consideraban racista, que estaban mostrando pues una faceta de África. Pero Y faceta al de fin, África, ¿según quién? ¿Según cuál es lo que caricatura? nosotros preguntábamos, ¿No? ¿cuáles eran las referencias? O sea, para hacer ¿quién era el director de arte O sea, de la esa gente, por escenografía? ejemplo, que hizo Coco, se supone que fueron a las poblaciones y vivieron ahí 5 años y incluso hasta las texturas están representadas en Coco. O sea, Sí, ¿qué bueno, trabajo de campo hicieron para representar eso? sí, sería bueno contrastar como el trabajo de campo que hizo Disney y el trabajo de campo que hizo Televisa. Ay, no, qué horror. Eh, al final, en el último capítulo, cuando se acaba el mundial, hicieron como una manera de subsanar, ¿no? Como que dar a entender eh, que, que, que no se estaban burlando de nadie, al contrario, y ya como que estaban despidiendo a los aldeanos, los estaban despidiendo, y entonces los actores, o estos extras, empezaron a hablar con un acento acapulqueño. El acento acapulqueño, el cliché, que Mm, los acapulqueños realmente ni siquiera hablan así. ok. Pero ese acento lo empezaron a hacer y entre una de esas preguntaban como de que no eran de África y decía, me parece que es Broso el que responde, Víctor Trujillo en su personaje de Broso, que dice, salía más barato traerlos de Acapulco. O sea, como dando a entender que en México había población negra también. Y ya, fue todo. A eso súmale que en el primer episodio, Andrés Bustamante en su personaje de Ponchito sale, como que ve, reconoce la aldea, se topa con los aldeanos, uno de ellos lo toca y Ponchito, Andrés Bustamante dice, híjole compadre, me dejaste un poco de ADN. Ah, claro, porque lo manchó de la Lo pintura, ¿no? manchó de la... Entonces, eso es blackface en su máximo esplendor. En esto que En el dices que es canal, humorístico denigrante. lo humorístico denigrante, porque el Horrible. objetivo de Televisa era hacer reír, o sea, Sí, claro. meter el humor y lo metieron a partir de denigrar personas, No, porque y eso estaban fomentar haciendo. estereotipos, ¿no? Totalmente. Y Televisa es el número uno en fomentar los estereotipos que han existido hacia las personas afros en nuestro país y hacia Claro. muchos otros grupos que han sido racializados. Ok. Ahora podríamos citar un interpretativo enalteciente. Ok, Ya después un de este. blackface positivo, digamos. A ver, un- sálvanos, por favor, de esto. Hay solo un caso. Ok. En toda la televisión mexicana, en el canal que quieras poner, hay solo un caso. Y es Canal 11. Ay, bueno, mene. Menos mal, Canal 11, Un poco salvando, coherente, Canal salvando el 11. evento. Un poco salvando el evento Ok. y en ese momento nos levantó el evento Ay, hasta qué arriba. belleza. Besos, besos, Eh, Canal 11. en Canal 11 hicieron adaptación de una serie de cuentos que eran Mm, cuentos de Quipatla ok. y uno de esos cuentos es El pasado de Ana. Es la historia de una niña que va a un campamento, convive y se enfrenta a prácticas de racismo y discriminación en el que no le creen que es nacional. Bueno, la adaptación es que esta niña no le creen que es mexicana. Le hacen burla sobre su forma de hablar, su acento costeño, le preguntan si es mexicana, a cada rato remarcan que es africana, porque sí adaptaron un poco el tipo de testimoniales de gente que ha salido de la costa. Hay mucha gente en México que tuvo que cantar el himno nacional
en el aeropuerto, en Tasqueña, en la Tapo, en la Central del Norte, para poder demostrar que era mexicana. Porque en México no hay negros, esa es la ideología del mexicano. Entonces, Pero la espérame, adaptación, o sea, todo esto es porque realmente existe este pensamiento, claro, o sea, porque además somos, esto invisibiliza, ¿no? somos el país no blanco que se cree blanco. Eso yo nunca me canso de Ay, decir. qué horror. Ese somos. Todos en México tenemos un abuelo español que está bien güero, que es español, pero nadie supo dónde quedó. Y todos nos enorgullecemos de eso. Todos los mexicanos en determinado momento nos blanqueamos para atrás, como para poder asumir que venimos de algo bueno, Sí, de algo que vale la pena que éramos construir. criollos o de los peninsulares, ¿no? Claramente, o sea, sí, y de la Ay, sociedad poblana, o sea, todavía, ¿me explico? qué miedo. Entonces, Canal 11 hizo la adaptación de ese cuento del pasado de Ana, le meten el enfoque nacional y, bueno, utilizan, bueno, no, la niña que protagoniza el capítulo, ¿La actriz? la actriz se Ajá, llama Marifer Santillán, ok, era una niña en ese entonces, pero Marifer Santillán, Santillán no es afrodescendiente. ok. Tiene rasgos fenotípicos que podrían, o que tienen como un antecedente afro, pero la O niña sea, culturalmente no lo es. digamos que es, o sea, no es caucásica completamente ni tiene rasgos eurocentristas, sino más bien, pues es morena, o como diríamos. De hecho, tiene piel clara. Ok, O sea, no tan clara como el resto de los otros niños mm, actores, ok. pero sí es clara si hablamos de niños afrodescendientes. Pero entonces sí le pintaron la cara, entonces. Lo que hicieron con esa niña fue remarcarle el maquillaje y es evidente. O sea, no se notaba tanto. Bueno, quizás nosotros como ya teníamos los ojos muy, Claro, claro. se notaba. Y Es como después si te cuando pones una ya, base muy bronceada y te notas muy bronceado, exacto, ¿no? es lo que hicieron con la niña. Le Ok, ok. oscurecieron brazos, pecho y el rostro. Pues la cara, obviamente. Ok. Entonces, el tema, ¿eso era blackface? Sí, porque la niña, al no ser afrodescendiente, estaba interpretando A una a una persona. niña, a una persona afrodescendiente. Ok, Entonces, el tema es el contexto. ok. El Porque la niña no se cuento, estaba burlando de nadie. no, en ningún momento hicieron como, o sea, el objetivo de ese capítulo, lo quiero ver así, Ok. era demostrar el grado de racismo que tenemos en México, que los mexicanos tenemos, para aquello que sentimos diferente. Y digamos que para la predisposición de invisibilizar la nacionalidad mexicana en una persona afrodescendiente. O sea, de Exacto. no, tú no eres mexicano. No, porque en México no hay negros, es Ok. sencillo. O sea, ese es tajante. Oye, Abel, entonces, yo estoy haciendo así, mira, porque pues como soy prof, ya tengo Ujú. unas conclusiones de lo que me acabas de decir. O sea, tanto Ok. negativo como positivo, Ujú. siempre se considera blackface a alguien no afrodescendiente que interpreta a una persona afrodescendiente. Así es. Lo que digamos que salva de lo negativo es la intención o el fin con el que se hace esta interpretación. Exactamente. Ok. De hecho, te falta uno. Ah, Hay ok. un elemento más. Ok. Es la recepción. La recepción que lleva esa interpretación Ok. ante las personas. Por ejemplo, la diferencia entre lo que hizo Sí. Canal 11 y lo que hizo Televisa es de que lo que hizo Televisa fue ofensivo, fue denigrante. Ah, no, bueno, sí, Y obviamente. fue un mes completo, de lunes a viernes, una hora de ver eso en el canal más visto de este país. Claro. No, En y el caso de Canal, reafirmar los apodos, reafirmar las exacto, ideas, las formas de hablar, el tema simioide, todas esas cosas, ¿no? exacto. Ok. En caso contrario, Canal 11, el mensaje era diferente, era de entender, porque al final del episodio, la niña expone de dónde venía y habló de su pueblo de la costa, inclusive habló de que José María Morelos era un afrodescendiente. Y los niños, bueno, el mensaje que dejan es que los niños entienden que no es menos mexicana por ser morena, por ser afro. Claro. Era el mensaje positivo. Nosotros ponderamos esa recepción en las comunidades. En su momento proyectamos ese cuento, bueno, esa adaptación del cuento en distintas comunidades y la recepción no fue negativa. O sea, no fue en materia de que la gente se sintiera ofendida porque la niña, porque si no lo dices, ni te das cuenta que la niña tiene el maquillaje remarcado.
Ok. Lo único remarcado fue el acento, nada más, pero ese es otro tema. Se sentía poco natural, ¿no? Muy Ok. falso, pero Ok. lo hizo muy bonito, digámoslo así. Y O- muchos niños, inclusive, llegaban los comentarios, en ese entonces a mí me tocó ser de los que proyectaba, y era de, se parece a fulanita. Y una señora ya tal vez de unos ¿Adulta 60 mayor? años, adulta mayor, decía, se parece a mi nieta, ¿no? O sea, la recepción no fue negativa, no fue O sea, no ofensiva. hubo alusión, no hubo discriminación, no hubo No hubo señalamiento. aseveración y no hubo, sobre todo, de ridiculización. Esta ridiculización. Ok. Ridiculización. Bueno. Esa es la diferencia. Entonces, Te lo voy a cerrar así. Al blackface, lo que lo vuelve blackface es el contexto. Si ok. nosotros traducimos la palabra literal, blackface, significa rostro negro o cara Sí, sí, negra. sí. Pero el contexto es lo que lo diferencia. Sí, sí, Es la lo que le da intención que yo sentido. tengo de pintarme de negro e interpretar a una persona afrodescendiente para humillarla, para burlarme, para causar risa fácil también, ¿no? Porque Exacto. de repente todos estos estereotipos causan risa fácil porque también hay mucha corporalidad, hay muchas cosas. Ok, ahora, Muy bien. ¿qué sucede? Digo, porque sé que, o sea, desde 2010 entonces ustedes están, pues, monitoreando, Siempre. pensando, ¿no? Vigilando y tratando de que, pues, todos, de alguna manera, pues, uno, haya un reconocimiento a la afrodescendencia mexicana, o sea, Ujú. existen las personas afrodescendientes mexicanas, y sobre todo, ¿qué hacer con estas prácticas? ¿Ustedes tienen algún tipo de, o sea, ya identifiqué un blackface, ya identifiqué que es humorístico de migrante, ¿qué hace México Negro? Uf, bien. Tenemos lo podemos denominar un protocolo de actuación cuando Ok. nos topamos, no solo con blackface, con cualquier práctica de discriminación hacia las poblaciones afrodescendientes. Lo dividimos en dos, también lo dividimos en dos partes, Ok, en a dos ver. categorías. Los actos de discriminación hacia las personas afrodescendientes las podemos identificar por parte del Estado, ¿Mm? instituciones del Estado o personas que representan al Estado mexicano. O instituciones, ¿no? Sí. Exacto. Y particulares. O Ok. sea, Esa es la otra. esa es la otra. Ok. Entonces, una vez que lo tenemos, recientemente pasó con el Instituto Nacional Electoral. Hubo Ah, una ya me acordé. persona. Sí, ya Sí. sé. Un comercial que pintaron. Ah, ya me acordé. Sí, No, esa es una. Hay otro, el más ay, reciente. ok, El a INE ver. todavía no ha aprendido. Mira, a un consejero del INE se le ocurrió decir que antes, cuando el PRI gobernaba o así, no estoy aseverando partidos políticos, solo estoy dando el ejemplo, No, yo quiero sé, yo aclarar, sé, yo sé, yo sé, no te apures. Yo dijo también estuve en que, canal de gobierno, yo sé que luego no hay que hacer. ok, O sea, es una declaración de una situación. No de una estamos situación, generando ninguna, ni favorecimiento, ni nada para ningún partido. nada Please, de nada. por favor. Ok. El, el señor se le ocurrió decir que antes las votaciones, las mesas, las casillas, todo, parecían meriendas de negros. Ese es un término que al buscarle la raíz etimológica es muy grave. O No, sea, no, se oye horrendo, pero y el contexto que envuelve a esa frase, a esa frase, mm, es muy grave. Y que se siga reproduciendo en 2020 es aún más grave y es preocupante. Entonces, ok, ante eso, nosotros acudimos ante CONAPRED, buscamos las instituciones, porque el primer garante del respeto entre todas las personas tiene que ser el Estado. claro. Es Hay el que poner primero. ejemplo en todo Por eso caso. el Estado no se puede casar con ideologías religiosas, ni, o sea, no. Su ideología tiene que ser laica y tiene que ser en pro de todas las personas. Ok, ¿Qué pasa cuando son particulares? ok. Aunque la ley o el marco, los ordenamientos jurídicos en México prevén la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, México Negro lo primero que hace es buscar, ver la situación, checar el contexto. Si no Mm, logramos identificar el contexto, luego buscamos el contacto con bueno, no digámoslo tan feo, pero con el perpetuador, claro, ¿no? O sea, con la persona con que la persona cometió que lo hizo. la actividad, ¿no? Exacto, la acción. En Exacto. el caso, fuese un acto de discriminación verbal o fuese, en este caso que nos cita aquí, es blackface. Claro. ¿Quién Ok, se buscamos pintó? el contacto. ¿Quién se pintó? Ok. Buscamos el contacto, intentamos descubrir o sea, cuál es la idea central, en qué te Mm, basas y cuál es el objetivo
de esa expresión o de esa interpretación que hiciste. Okay. Lo primero que nosotros hacemos es generar un diálogo y sobre eso facilitar información. O Okay. sea, a México Negro no le interesa tampoco llegar y decir, eso es racista, eso es blackface, cancelado. No, nosotros llegamos y queremos brindar información. Te voy a decir por qué. No, bueno, Porque, Abel, es que ahora o sea, es que yo creo que por un lado queremos, porque sabemos, porque estamos más sensibles, porque tenemos más información, porque sabemos cuál es o sea, qué se siente la discriminación, quizá tenemos muchas ganas de hacer justicia. bloquear, sí. Pero particularmente yo creo que estamos más del lado de cancelar que del lado de ser realmente antirracistas. Sí, O bueno, no sé, eso pienso yo. sí, porque lo hacemos a veces desde la desinformación. Nosotros, por ejemplo, antes se les decía como de, mira, es que no todas las personas son malas. Hay unas personas que no lo hacen con el afán quizás real de ofender, ¿no? Simplemente su ignorancia en determinados temas no les permite. Nosotros ya no utilizamos la palabra ignorancia para referirnos a estas personas. Nosotros utilizamos las palabras falta de información. Okay. El tener falta de información sobre un tema es lo que quizás te podría llevar a cometer este tipo de prácticas. Entonces, Oye, y nosotros también creo, buscamos, perdóname que te interrumpa, quizá no te también la falta de preocupes. información nos hace creer que todo lo que hacemos está mal o puede O incurrir bien, en una situación, ¿no? O sea, sí, ok, sí. porque yo tengo más La, preguntas para ti. la falta de información a final de cuentas nos genera una postura o nos vuelve dueños de nuestra propia verdad. Okay. Si yo digo que no ofendo a nadie porque yo digo, pues es porque estoy cerrándome a descubrir la información que me ayude a entender si estoy bien, si estoy mal, porque al menos en este tipo de cosas no hay un punto medio. O sea, en esto sí nosotros no lo identificamos. O sea, identificamos no quisiste ofender, sí, lo hiciste, pero mira, te vamos a decir el por qué. Entonces nosotros generamos un diálogo. Hay personas que te lo aceptan, hay personas que no te lo aceptan. Más que nada porque a nosotros no nos interesan las disculpas vacías. ¿Me Okay. explico? O sea, Sí. casi todo este tipo de problemas, de situaciones, terminan con una queja, con una denuncia, y se obliga a una persona a emitir una disculpa pública, ¿no? Hay disculpas que son vacías. A Perfecto. lo que nosotros como México Negro más nos interesa es que esa persona tenga acceso a la información, de decirle, nosotros consideramos que esto está mal por esto, esto y esto. No somos absolutamente dueños de la verdad, pero te estamos transmitiendo la percepción que tu interpretación llega a tener en estas Claro. zonas. Sí, las Es como lo que, consecuencias, exacto, el y eso pasa efecto. con todos los grupos que han sido racializados en este país o grupos vulnerables dentro de la sociedad mexicana. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos. Cuando nosotros identificamos blackface, tenemos esas dos vías, si es por parte del Estado o si es por particulares. Ok, perfecto. Ahora, ya Uh con -huh. esto, saber qué onda con qué es blackface, las categorías de blackface, las intenciones, los contextos y sobre todo si la persona, uno, está interpretando a una persona afrodescendiente, dos, si la persona tiene intención de caricaturizar y de denigrar, y tres, la recepción que se tiene de eso, ¿no? O sea, si Uh -huh. realmente hay una población que dice, no, sí está, o sea, me siento ofendido, me siento aludido, Claro. me siento atacado. Ok. Entonces, el tema está en la mesa, Uh ¿no? -huh. El tema no es nuevo. El tema, la realidad es que nosotros grabamos La Más Draga en 2020, en febrero, Uh -huh. y si bien han pasado 7 meses en donde entre el confinamiento, la reflexión y los diferentes movimientos, Black Lives Matter y todo lo que ha generado en nosotros el despertar a los temas, porque prácticamente sí hay veces que en ciertos temas parece que nacimos ayer y entonces despertamos y decimos, ay, sí, somos racistas, ay, ¿no? O sea, como todas estas cosas que dices, por favor, ¿no? Uh -huh. Porque mucho tiempo, yo me acuerdo de chamaco, que yo escuchaba mucho decir, no, es que México no somos racistas, somos clasistas, Somos pero clasistas. racistas no somos racistas. No, no, racista Estados Unidos. ¿No? Uh -huh. Entonces, como que siempre, entonces, este año creo que ha sido un año clave para realmente darnos cuenta que sí somos racistas. Además que, bueno, no te me vayas a ofender, pero No, en no, tu generación, o sea, tú y yo somos de generaciones diferentes. no tengo En tu broncas, tengo generación, 40 años, no ok, pasa nada. muy bien. En tu generación, el racismo era sistemático y se romantizaba. Sí, claro. O sea, era romántico el racismo en ese entonces. Eh,
No sé, ¿tú viste ¿Qué nos pasa? El programa de Héctor Suárez. Claro que sí. Ahí salía el Negro Tomás y salía Doña Héctor Zoilo. Suárez, sí, claro, claro, salía de... Tú creciste con eso. Entonces, Ah, bueno, espérame, ahorita que me estás diciendo de lo que anoté, pues eso es humorístico denigrante, eso es humorístico de grande. porque incluso hacía mucho este tema simioide. Sí, sí, y replicaba. O sea, el problema es de que este país, hasta hace no más de 10 años, te puedo asegurar, 5 tal vez, lo educó la televisión. Sí, claro. La idiosincrasia del mexicano y de los mexicanos y de las mexicanas está hecha a partir de lo que vimos en televisión. Sí. Tanto en Los películas, telenovelas términos como en la publicidad. en todo, en Sí, todo. Entonces, era evidente que estas interpretaciones iban a tener impacto negativo claro. dentro del trato que se dan las personas en este país. Y Héctor Suárez, pues en blackface total. Totalmente. Y en humorístico denigrante. Peor. Oye, Dime. entonces, a raíz del desafortunado asesinato de George Floyd y de Black Lives Matter, como Ujú. que empezamos a revisarnos todos qué onda con nuestro propio racismo, qué onda si en el pasado hemos hecho ciertas actividades racistas, ¿no? Desde algo muy fuerte hasta microviolencias en lenguajes, en términos, en cómo referirnos a la gente, en romantizar el racismo, en usar, ay, es de cariño, ay, es chiste, todas esas cosas. Entonces, nosotros en La Más Draga tenemos mucho interés en revisar lo que nosotros mismos hemos presentado, porque tenemos una responsabilidad con una audiencia muy grande, la cual tiene, pues, tenemos la atención de esta audiencia, tenemos el cariño de esta audiencia y también afortunada, y lo voy a decir así, afortunadamente, porque en el primer capítulo lo dije y fui muy criticado por eso, hay Ujú. una responsabilidad de Sí. inspirar a mejores prácticas, ¿no? Por eso yo particularmente, y aquí sí hablo como yo, dije que quizá necesitamos un tipo nuevo de canciones que enaltezcan la búsqueda de la felicidad, de la salud emocional y demás, pero eso es otro tema. Ujú. Entonces, yo particularmente, y representando al equipo de La Más Draga, me gustaría hablar de, entonces, yo ya ahorita, y la gente tenemos claro que es blackface, tanto de una parte positiva como de una parte negativa. Pero sí me gustaría revisar los casos que hemos tenido en donde nuestras feminosas se han pintado de negro la piel para Ujú. salir de dudas y estar tranquilos, ¿no? Porque de repente es como, pues incluso lo que pasó el año pasado nos puede generar estrés, ¿no? O sea, ya pasó, ya se calificó, ya incluso las dos dragas, bueno, tres dragas que lo interpretaron, quizá incluso ahorita se pudieran sentir así como intranquilas de decir, lo habré hecho, ¿no? El caso de Ujú. Amelia Waldorf como el ángel demonio y el caso de las Red Rabbit Duo como el Cristo Negro. Sí. Y bueno, en nuestro capítulo pasado de esta temporada, Aviesk, pintada también de negro, interpretando a Coatlicue. Entonces, supongo que, espero que los hayas visto, Sí. estos De hecho, casos. acabo de terminar de verlo, no te Ah, muy preocupes. bien, perfecto. Entonces, cuéntame un poquito de estos tres casos. O sea, desde la visión de México Negro, ¿cómo los ves tú? Ok. Sí, de hecho te tengo que confesar que yo sí he visto el programa Ok, y tuve que volver a ver el de la temporada pasada ok, porque dije, yo no noté blackface, o sea, ok. de hecho nosotros en la conversación, en la organización, pues, o sea, cuando se acerca la más draga a decirnos que si podíamos entablar Sí, esta sí. conversación, nosotros mismos dijimos, ok, algo está pasando y ya revisando, investigando, bueno, ya nos topamos qué es lo que abrió, qué es lo que Sí, sí. está pasando Ah, con no, este bueno, debate. obviamente, digo, Ujú. no voy a tapar el sol con un dedo. En el caso de Aviesk tiene un pasado de prácticas complicadas que incluso nosotros en febrero de 2020 desconocíamos. Ok, Entonces, muy bien. eso quizá vamos a dejarlo en pausa ahorita. Yo Ok. quisiera, o sea, solamente hablar de los casos Eso, que están planteados en el programa y después perfecto. quizá incluso me puedas ayudar con una orientación de qué hacer con el pasado de Aviesk. Pero ahorita Ok, vamos con Amelie Red con Rabbit esto. Duo, temporada 2. Ok, perfecto. Ahora yo soy el que te va a sacar las notas. Hice mis Ok, notas sobre esto. ok. Muy bien. Bueno, Revisamos el capítulo otra vez. Ya no los vi solo, ya los vi con otros compañeros de la ONG. Y te voy a ser muy honesto. Ahorita, por ejemplo, explicamos Blackface rápido para que también la gente ahora sí, sí, más lo tenga conciso. claro. Mm, Blackface es la técnica de maquillaje en la que una persona blanca se pinta de negro
para representar a una persona afrodescendiente de una manera humillante, denigrante o humorística. Eso es blackface. En este caso, pues te lo voy a decir así, no vamos a dejar nada al suspenso. Nosotros no encontramos blackface aquí. Ok. Te Bueno, voy a porque decir Amelia por no qué. estaba interpretando a una persona Eso, afrodescendiente, ni la o sea, Red a eso David es a Dúo lo que voy. tampoco. Están representando deidades, no personas. Ok, Es lo importante de... Por eso es importante que se analicen los contextos. O sea, te ok. digo, nosotros, pues, o sea, al ver el capítulo, yo digo, salieron vestidos de negro, hicieron una representación de un Cristo negro, que es Mm. una referencia que está, existe un Sí, sí, es cuadro el de Cristo está referencia. negro, pero no es, Ujú. no es negro porque sea afrodescendiente, sino porque No, porque milagro. tiene una historia, hay una Sí. historia ahí, muy bien. Mm. Ellos están representando una deidad. Ok. Las deidades, perdón, pero en materia de derechos, en este momento, en materia de país ahorita, Mm. las deidades no son reconocidas como personas, ¿ok? Antes de que, sin Ok. tratar de ofender, sin ofender a ningún practicante de la religión Sí, católica. sí, no, no. Están representando una deidad. En el caso de Amelia, Mm. interpreta, entiendo, una versión del ángel caído Mm. y el demonio, Sí, una sí, vez ya siendo el demonio, ¿no? sí, sí. Hace estos contrastes, blanco-negro. Me imagino que esas son sus referencias, pero está Ujú. haciendo atribución a una deidad. Sí. Porque de Ok, hecho era la más religiosa, ok, muy bien. capítulo. Era una deidad. Mm. Entonces, ni, no están haciendo burla, ni emitiendo, ni tratando de generar humor con esta interpretación. Ok. Nosotros también entendemos, o sea, el principal tema con el blackface, obviamente nos los topamos con los artistas. Es la primera vez que nos toca verlo con drag queens. Entonces, Ya nos había evolucionó tocado en mucho teatro. el Sí, tema y el mundo. no, nosotros también y nos ponen ahora, bueno, ahora o sea, Oye, si antes ábrete el veía, expediente de Drag Queens, sí, porfa. por favor, pásame el expediente 4 de Drag Queens. Ok. En este caso, entendemos, son artistas, las drag Mm. queens son artistas y a final de cuentas su piel es un lienzo, ¿no? Mm. El tema está en qué quieren expresar con ese arte, qué quieren expresar con esa obra que se van a plasmar y que son obras que chance no vamos a volver a ver. Sí, claro, es un tema Entonces, efímero. también es un tema de entenderlo. Específicamente en lo que nosotros estudiamos, que es blackface, esos dos ejemplos no son blackface. Ok. Ni Amelia Lo ni que- Red Rabbit Duo. Ninguna de las dos. Ok, perfecto. Me sigo porque también tengo las notas de este último. Ah, Las venga, tengo venga. fresquecitas. De hecho, te voy a decir algo antes de que me digas tus Bien. notas. No sé cómo, estas son las cosas que luego el universo es una cosa rarísima, Ujú, porque pues nosotros íbamos a estrenar en abril, ujú. entonces si contamos como el tan, o sea, este capítulo nos hubiera tocado en abril, pero tocó esta semana. Y este domingo 27 de septiembre, en la hora nacional, el tema fue Coatlicue. Yo en cuanto lo oí fue como de, ¿qué? O sea, esta semana vamos a tratar un tema prehispánico en La Más Draga, ¿no? Estamos aquí sentados analizando este caso específicamente de este capítulo Y que acabamos sobre de ver. Coatlicue. Y el domingo hablaron de Coatlicue. O sea, yo no sé, luego estas cosas que me resultan Y, muy y- y lo chistosas. peor es que en 2 días hay gente que ya tiene más información. No, digo, lo interesante también es esta parte de fomentar que las personas investiguen. Por ejemplo, la semana Sí, pasada, con el capítulo pasado, lo que presentó ya Joy, mucha gente no lo entendimos, me incluyo, y la gente se puso a buscar cuál era la referencia del mundo, de cómo se hacían los gajos para lo que hizo Yayoi. En el caso de Vistabú, había una generación entera, 2, 3, 4, que no sabían quién era Pita Amor, y hoy están descubriendo a Pita Amor porque fue parte de lo que declamó Mistabú. sí. Era una poesía de Pita Amor. Entonces, esas cosas a mí me llenan de satisfacción en La Más Draga, que estamos inspirando a las personas a investigar, a aprender. Y justo por eso, de veras, antes de que, porque todavía no hemos acabado, pero yo te quiero volver a agradecer que estés aquí conmigo y con nosotros, porque queremos aprender, ¿no? Porque queremos justamente el acrecentar el conocimiento y también seguir pues, desarrollando el arte, entendiendo más cuáles son como los parámetros en donde se puede interpretar, pero sin ofender, sin lastimar, sin discriminar, ¿no? Sí. Ok, entonces, esta semana, en este capítulo 2,
Abiesc de Coatlicue negro. Sí. Cuéntame. Esas notitas, esperen, las tengo de este Bueno, lado, sí, sí, sí. porque esto está recién salidito del horno. Sí, sí, sí. Bien. Lo analizamos bajo el mismo contexto, o sea, Ujú, bajo ujú. los mismos ah, Los parámetros que ya tenemos indicadores, aquí. nuestros Ok, indicadores. ok, Tenemos indicadores. indicadores claros para esto. Está representando una deidad prehispánica. Ujú. Estoy en el entendido, tengo Sí, sí, información de que se basó en un boceto sí. del siglo XVIII. ¿Ok? En el De piedra boceto volcánica. en piedra volcánica. Ujú. Esa es la referencia que tengo. Analizando el contexto, de entrada no está interpretando a una persona, está Sí, interpretando a una deidad. Es el mismo caso. sí, ¿Ok? sí, son deidades. Sí, son deidades. No, no, de hecho tú le hiciste una crítica de que era un penacho volando, ¿no? Sí, O bueno, sea, es que, a ver, a mí lo que me impresionó Ujú. y lo que incluso me desilusionó en ese momento es que el escenario tiene un fondo negro, 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 para que le dé profundidad. Y tú sabías que negro todo, entonces es como, no veo a nadie más que un penacho que está ahí volando, porque incluso las manos estas de la escultura también están en negro, 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 entonces no hay una profundidad, nada, es una plasta negra. Entonces, a mí me preocupaba, pues en ese momento, lo que yo vi fue, pues no estoy viéndote a ti, ¿no? Incluso a Ana Bárbara es lo mismo que le dice, o sea, no me alcanzo a ver tu cara, no veo tus facciones, no veo nada, o sea, veo ¡pum! Ujú. O sea, no veo quién está atrás, Sí. ¿no? Entonces, ok, tú sigue. Te digo, o sea, ahí es algo que les toca a ustedes evaluar el drag. Yo sé nada de drag. Entonces, a mí me tocaría evaluar, el drag lo evalúan ustedes, a mí me Ok, va a tocar evaluar si es blackface. No es blackface. Lo ok, que esta chica también hizo acá está en la misma línea de lo que hicieron en la temporada pasada. ok, No es blackface, ok. porque ya les expliqué exactamente dónde nosotros consideramos el blackface. Sí, claro, Si no nos está una ponemos, persona afrodescendiente no y está burlándose, no está no, nada. aseverando y no está intentando generar humor con esa persona Sí, afrodescendiente. no, no, no. ¿Ok? Ahora, tampoco no significa que solo quieran generar humor con una persona afrodescendente. También pueden generar, que querrán generar lágrimas con un personaje afrodescendiente Ok. y tampoco no se salva de ser blackface. El ejemplo más claro en México que tenemos es una telenovela de 1970 que protagonizó Silvia Derbez, en la que se Ujú. tuvo que pintar de negro. ¿Ok? Angelitos negros. Angelitos Negros. Pueden Ujú. buscar la referencia y se la van a Sí, sí. encontrar. Sí, porque ahí era llorar, como dices. Ayer a llorar. Ok, Y era blackface. O sea, en este sí, momento ubicamos más o resaltan más las que son humorístico denigrantes. claro. Ujú. Pero Como entonces que también duelen más, ¿no? Porque la risa, a pesar de que la tenemos muy clara como que es algo agradable, burlarse de alguien no es nada agradable. no es nada agradable, es hiriente. Ok, Abel, Entonces, anda. yo quisiera como establecer una línea bien, bien Ujú. diferente entre, ojo, yo estoy aquí como parte de la más draga con este análisis y con estas dudas referente a nuestro capítulo, el capítulo 2 de la tercera temporada. Ojo, desafortunadamente, por falta de información, Abiesc en el pasado ha hecho prácticas de blackface. Entonces, Ujú. no con esto queremos hacernos los locos y decir, no, no está pasando, pero esto es como si fuéramos, o sea, yo siempre he dicho que la más draga es una escuela, ¿no? Entonces, tenemos alumnas inscritas hoy. Entonces, a mí lo que me interesa es lo que sucede hoy con mis alumnas y con las prácticas que hacen mis alumnas en nuestra escuela. Si en grados anteriores la alumna incurrió en una falta, pues no la eximen de esa falta, pero sí, no, o sea, no quiero que se mezclen las cosas aquí, Ok. porque tú lo único que estás analizando es nuestro capítulo, digamos, la relación de ese capítulo con nosotros, porque somos los que generan este contenido. Sí. Y de manera personal también me liberas mucho porque yo mismo me estaba recriminando mucho de haber estado sentado ahí en febrero de 2020 y no haber notado que era blackface, ¿no? Porque la gente te está gritando y te dice, ¿y cómo no lo notaste? ¿Y cómo? Y yo mismo dije, ¿no lo noté? O sea, neto, ¿será que no lo noté? Entonces ahí es cuando incluso yo, a manera personal, dije, necesito acrecentar mi conocimiento sobre este tema. Porque me estaba yo recriminando horrible, yo. Sí.
No O te sea, porque a veces soy preocupes. muy duro conmigo mismo, porque me gusta de alguna manera dar lo mejor de mí también, con la responsabilidad y la audiencia que tenemos con La Más Draga. Entonces sí quería yo hacer esta división completamente de qué caso específico de Avies que estamos analizando y que te estoy pidiendo consejo en este sentido, y qué cosas ni siquiera están en nuestra mano porque no estuvieron bajo nuestra jurisprudencia o nuestra Jurisdicción. super, eso, jurisdicción. Ay, bueno, no me sé todas las palabras en la vida, pero bueno, ok. Muy bien. Bien. Sí, o sea, ustedes nos invitaron para que evaluáramos esto, Sí, igual sí, porque sí, le preguntamos, además porque nosotros ya teníamos identificado la otra situación de la que se está hablando. sí, claro. Y bueno, te puedo decir, hace rato les expliqué el protocolo que tiene México Negro. Ujú. Entonces, nosotros, ante esa situación, nosotros ya buscamos la comunicación, ya establecimos comunicación Ok, y vamos a empezar a trabajar nosotros con nuestro protocolo para generar el acceso a la información, para trabajar y garantizar una no repetición claro. y sobre todo para que esto tenga un buen fin, sin necesidad de insultar, ni demeritar, ni cancelar. A nosotros Ni, no nos interesan ni unas de disculpas. escarnios públicos, ¿no? Exacto. Es sencillo. A nosotros como ONG no nos interesan las disculpas vacías. Ok, Nos interesa que exista un diálogo y que de ambas partes se entienda el por qué para nosotros es una práctica grave. claro. El por qué para muchas personas significa retroceder, porque sabe que cuando salga de su frontera regional se va a enfrentar a muchísimas prácticas de discriminación. Se va a Claro. enfrentar hacia mucho racismo. Entonces, sobre eso, nosotros Ok. lo tengo claro que esa parte, y te aviso, te doy la primicia y a todos de que nosotros ya establecimos comunicación y ya estamos trabajando con respecto a esa otra situación. Sí, sí, o sea, me queda claro o sea, también, incluso semanas antes del estreno de este capítulo, el tema empezó a ser tratado directamente con Avies y se le cuestionó a Avies por fotos del pasado y de muchas cosas que yo decía, qué pena que Mira, no me di cuenta o que no sabía yo en el momento en el que me senté en febrero de 2020, saber eso, para entonces quizá incluso hablar de, oye, ya sabemos que tienes este pasado, sabemos que no esto es blackface, pero pues quizá para qué le estamos jugando a provocar, incluso, digo, a mí, te lo digo, personalmente, ahorita, después de platicar contigo, yo me siento muy tranquilo, porque yo sigo evaluando lo que me importó, que era, no te estoy viendo, veo un penacho flotante, y no haberme recriminado, o sea, porque sí te digo, me estaba yo recriminando mucho y nos estábamos recriminando todos en La Más Draga de, ¿por qué no lo vimos? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿No? Entonces, te voy a dar un ejemplo. ok, Por ejemplo, sencillo. En donde quizás hasta yo hubiera sido el primer hate que hubieran tenido. ok. Si en la más telenovela o en este reto La de más las dramática, telenovelas, en la sí, más dramática, la primera temporada. ándale. Si en ese a alguna de las chicas se le hubiera ocurrido decir, ah, yo voy a hacer a la negra corazón de Marimar y Ay, me qué voy a fuerte. poner un chino así, el que Sí, sí, un conocemos afro. como chino capuqueño, O bueno, no se dice y afro, me creo. voy a pintar de negro. No es pelo crespo, el pelo afro es cuando es redondo, el Ah, chino extenso perfecto. es. Todo estamos aprendiendo hoy, me encanta. Todos aprenden. Si a alguien se le hubiera ocurrido hacer a la negra corazón, a este Mm, personaje que interpretó Lucila Marichal en Marimar, mm, hubiera tenido que caer en blackface. sí, bueno, sí. Hubiera tenido que caer y sobre todo iba a tener que ponerse pechos prominentes, caderas Caderas. Sí, prominentes, sí. porque de entrada, ojo, aquí sería un blackface y sería una práctica grave de blackface, porque sin demeritar el trabajo de la actriz, aquí el tema está en quienes permiten que eso pase al aire. El personaje mismo de la negra corazón, y tal vez aquí se rompan algunos corazones, ya en sí significaba un fomento del estereotipo negativo hacia personas afrodescendientes. Independientemente de que la actriz era afro, Sí. Lucila Marichal no tenía esas proporciones de cuerpo. A Lucila Marichal se le aumentaba a cuerpo. Oye, A pero Lucila espera, Marichal, acabas de desbloquear otro nivel. O sea, incluso personas afrodescendientes pueden caer en prácticas discriminatorias hacia la propia comunidad afrodescendiente. sí, porque fomentan estereotipos. Wow, ok. O sea no tampoco se trata de que todos los afros lo vamos a hacer mal. Siempre es dependiendo,
no, en el caso de los actores, en el caso de esa época, nosotros entendemos porque no había oportunidades para actores negros, no las había. Los personajes que estaban completamente llenos de estereotipos y si los actores no se apegaban a ello, Pues no sí, trabajaban. claro. O sea, eso lo entendemos. Nosotros entendemos lo que hizo Lucila Marichal, lo que hizo René Muñoz con este acento tan marcado que lo hacían. La gente de la Costa Chica no hablamos así, sí ceseamos, pero no con ese nivel. Sí, es una Entonces, caricatura. La Negra Corazón, tal cual, independientemente de que la actriz sí era afrodescendiente, Lucila Marichal estaba caricaturizando a las mujeres negras de la costa. Era un poco como una Aunt Jemima, ¿no? O sea, la hicieron Mucho, un poco como, digo, también mucho. el tema de la Aunt Jemima y todo. Bueno, es que esto nos podemos estar toda la De noche aquí. entrada, te voy a decir por qué. Mm, El tipo de vestimenta que le ponían a Lucila Marichal para hacer ese personaje no tiene nada que ver con la vestimenta de la mujer negra de la Costa Chica. ok. No hicieron un trabajo de investigación. O sea, lo único que hicieron fue reproducir un estereotipo. Ahora habla como acapulqueña, costeña y Sí, sí. raro. Y ya, está el personaje. Y en su momento, bueno, hubo mucha gente que lo recibió de buena manera. En la costa había temas. En ese entonces no había tanto acceso a esta información. No, pues era el Y 95. el problema también está en que después en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pues ya nos topábamos con personas, Mm, mujeres negras a las que les apodaban negra corazón, ¿no? ok. Entonces, eso, si alguno de los chicos, de las chicas de la temporada pasada, de la temporada 1, se les hubiera ocurrido hacer ese personaje, Claro, hubiera sido una grave práctica de blackface, porque iban a estar interpretando a una persona. Iban a afrodescendiente. independientemente de que sea a una persona en específico, estarían interpretando a una persona afrodescendiente. Ya, Van a ok. intentar dar lo que ellos conciben que es una persona afrodescendiente. Ahí sí es blackface. Ok. Esto de el Cristo negro, eh, el El Dante y el demonio demonio. y Coatlicue no es blackface porque están representando deidades y no personas. Ok. Con respecto a la otra situación, Bueno, ya veremos cómo terminamos. perfecto. Pero ya empezamos. Ay, pues qué felicidad. Uno, retirarme de aquí con más conocimiento, ¿Ok? con la satisfacción de no sabemos todo, Ujú. no podemos ir por la vida así. Creo que la necesidad de acrecentar el conocimiento, de dar un show de entretenimiento, pero también de cultura y ahora de aprendizaje, creo que para mí mi corazón está hinchado porque se cumplen varios objetivos que tenemos y que tengo yo con la más draga. Ay, se me fue. Tranquilo. Ay, Dios. Es que Una, me gana la emoción. la emoción. Abel, te agradezco muchísimo. ¿Quisieras agregar algo, por favor? Sí, Las redes, oye, las redes, ¿en dónde podemos saber a más México información sobre Negro, México Negro? a Porfa. México Negro lo pueden encontrar en Facebook. La página es México Negro AC, inclusive por correo electrónico, México Negro AC, todo en minúsculas, @gmail.com, Okay. para si necesitan información. Nuestro principal trabajo de campo es con instituciones educativas, Ok. sector primario, sector secundario, escuelas primarias, escuelas secundarias. Pero cualquier persona que tenga dudas o quiera ahondar sobre esta información, con toda confianza puede escribirnos y lo trabajamos. Nosotros no intentamos, nosotros comprendemos que a veces el arte es transgresor, pero Ok. también debemos entender cuando el arte es ofensivo. Es lo único. Ok. No podemos pretender que se nos aplauda algo con lo que lastimamos a otra persona. Ok. Y eso es lo que pasa en México con el blackface, tomando en cuenta todos estos elementos de los que les platiqué, en un país donde la presencia afro ha sido negada. Entonces, cualquier persona que tenga una duda, que quiera ahondar, a las personas que tiran, pues, hater, pues ya no nos los tiren, ya nos los han tirado bastante, o ¿A sigan ustedes haciéndonos. también les ha aventado cosas? Como no tienes una idea. Mira, no vamos lejos. La semana pasada Ajá. nos llegó una imagen a la página de México Negro, al correo, donde es una monografía sobre, me parece que es el Homo erectus, Mm. están con piedras y nos pusieron textual así de los afros buscando su reconocimiento. Es Entonces, que el tema sí, similar es súper recurrente porque justamente entonces, se ha el trabajado problema está, en en parte lo fomentar esa parte. entendemos. Y aquí es donde les vamos a dar una frase que nosotros en México Negro
usamos mucho, la escribimos hace varios años, y es mm, una persona que no ha vivido lo que otro ser ha sufrido, difícilmente comprenderá las palabras que van dentro de su grito. Entonces, a todas y a todos, primero sería, antes de intentar cancelar a alguien por cualquier cosa, es bueno que identifiquen estas prácticas, es bueno que se abra el debate, pero antes de cancelar, sí sería bueno buscar información. ¿Por qué? Porque si no, lo único que vamos a hacer es combatir odio con odio, y eso nunca va a dejar de ser odio. El acceso a la información es lo que nos va a dar las herramientas para saber cómo dirigirnos y para saber cómo poder hacer una crítica sobre algo. Nosotros ahorita no vamos a ir a criticar el trabajo de este chico. Nosotros nos vamos a acercar y le vamos a preguntar bajo qué cosa, ya lo Sí, estamos haciendo, ¿qué en qué querías, concepto pues? hizo, cuál Claro. hizo, y te vamos a dar unas razones y queremos trabajar. Y a ustedes como Más Draga, como producción, les felicitamos que, que hayan buscado la información. Gracias por haberlo hecho con nuestra organización. No, Hay gracias a varias ustedes. organizaciones más que también trabajan el tema. Pueden acercarse con varias, no solo con nosotros. Eh, un consejo, a partir de ahora, también que esto les sirva a ustedes como una lección Sí, claro. para prevenirlo en un futuro, no en limitar a las drags, sino en decirles, oye, una cosa es, ¿quieres ser transgresora o quieres ofender personas? Claro, Entonces, claro. para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros, con el nombre de nuestra organización, nosotros somos transgresores. Nosotros Sí, exponemos México Negro hace. Y hay muchas personas que les parece ofensivo porque según ellos estamos africanizando a México. Y no, simplemente estamos buscando el respeto a la afrodescendencia que existe en México. claro. Entonces se trata de buscar la información, de abrirnos al diálogo y de dar amor en lugar de odio. Ay, a ver, pues te agradezco muchísimo. No tienes Ah, nada que agradecer. pues él es Abel Villanueva Hernández, director de Proyectos Culturales, Juventud y Diversidad Sexual en México Negro AC. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. No tienes nada que agradecer. Gracias a ustedes por buscar la información y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias. Y muchas gracias a la gente que pues, se conectó con nosotros y que vio esta charla educativa y que se va, como yo, mucho más tranquilo, mucho más sereno y sobre todo mucho más consciente y con más información, porque la información es poder. Les agradezco mucho. Pues nos vemos en la próxima y sigamos disfrutando de la tercera temporada de La Más Draga 3. Cuídense mucho. Bye.